Y aquí estamos de vuelta y vamos a continuar con nuestra programación y tenemos ya nuestro primer invitado especial, el señor Sergio Otato, enólogo de Carrefour. Bienvenido a Socializar. Muchas gracias, Mirna, es un placer El placer compartir es nuestro contigo. Tenerlo a usted aquí, que nos oriente un poquito en ese, que yo digo que es como una ceremoniar, degustar un vino, destaparlo, desde que uno inicia destapando un vino ya es como cierto, ¿cómo se dice eso? Cierta mística, cierta ceremonia que hay que llevar para uno poder degustarlo como con seguridad Sí, sí, sí. y poderlo saborear bien. No, naturalmente. De hecho, tiene un protocolo, pero sin lugar a duda el vino es el símbolo del encuentro, de la amistad, del momento agradable con los amigos, con la familia. Es una bebida integradora, además de formar parte de la mesa en combinación con lo que comemos, pero es una bebida que integra. A pesar de que aquí entre nosotros dos que no lo oiga nadie, Sí. Hay gente que se lo bebe por beber, lo bebe y bebe y bebe, como Sí. que usted ve que lo bebe sin saborearlo. Sí, sí. Y a veces uno dice, ay, mira cómo se desperdicia, si es un buen vino de calidad, uno a veces le da pena que lo desperdicien de esa manera, bebiéndoselo como si fuera un trago de ron o de whisky. Efectivamente. Sí. Usted está aquí porque últimamente mirando pues todas estas plazas comerciales modernas, digamos Data Center, pues Carrefour se está acercando más a todos los lugares del pueblo dominicano, llevando toda su mercancía y que inclusive si ustedes se han destacado también en esa área de la bebida del vino, siempre hacen sus ferias de vino, también de cerveza. Y últimamente abrieron ahí en Data Center un moderno supermercado, un market bien moderno, ahí lo estamos viendo también de la Duarte, que fue el primero, ese fue el primero, el de la Duarte. Correcto, que correcto. Nos quejábamos de que teníamos, y a pesar de que con ese elevado que hicieron, pues se acercó bastante. Se lleva de una manera muy rápida, muy fácil. Sí. Pero ahora están más cerca que están ahí en Data Center. Claro. Recién acaban de finalizar esta feria de vino. Cuando se habla que un supermercado tiene una feria de vino, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Feria de Vinos, esta es la edición número 17 de la Feria de Vinos. Tenemos hace 2 años la ventaja de que la hemos podido ampliar al tener la apertura de Market. Hemos podido extenderla también a las 2 tiendas, tanto en la autopista Duarte como en Carrefour Market allí en Downtown. Pero realmente yo siempre digo que el pilar de un conocedor se va construyendo de muchas maneras y la curiosidad es uno de los pilares no menos importantes. Entonces, la Feria de Vino es mucho más que una serie de vinos en ofertas, en precios especiales. Es la oportunidad de actualizar el paladar, de conocer vinos nuevos, porque Carrefour se ocupa de traer para la feria vinos especiales de pequeños chateaux que solamente tienen una pequeña producción, y es una producción que a veces es pequeña, pero que la gente tiene la oportunidad de conocerlo. Entonces, dentro de ese esquema de promociones, de variabilidad. ¿Es especialista Carrefour de traer sus vinos? Aunque tengan de otras regiones, pero claro. ¿en qué se especializa? Mira, ¿De qué región se actualmente especializa? en la feria tenemos más de 350 etiquetas de las diferentes regiones vinícolas del mundo, especialmente francesas, pero la gente puede encontrar vinos de todas las regiones, desde Portugal, desde España, Argentina, Chile, las distintas regiones de Italia. Pero en etiqueta francesa tenemos la posibilidad de llegar a pequeñas apelaciones que normalmente no se encuentran en el país y que solo Carrefour se las acerca. Pequeñas apelaciones de pequeños pueblos, pequeñas comunas que hacen vinos muy interesantes, muy bien clasificados. Entonces, dentro de todo ese contexto, la feria opera como una forma de encontrarse con esos vinos distintos, además de los ya conocidos, pero que incorpora el tema de la asesoría, las degustaciones, y justamente una de las tareas mías que llevo desde hace 8 años en Carrefour
es de involucrarme en la asesoría al cliente, es decir, no solamente ayudarlo a elegir, sino explicarle qué es lo que está tomando, ¿Qué es lo qué es lo que está exacto, es muy llevando, interesante. generalmente para qué tipo de comida, momento o persona lo puede combinar, porque son factores que determinan la compra de un vino, no solamente... A pesar de que está muy permisivo ya el protocolo del vino, porque ahora mismo se dice que si a usted le gusta comer mariscos, pescado con un vino tinto, eso está a elección de las personas. Cosas que a veces yo como que soy un poquito escéptica en eso, porque yo digo, por más permisivo que uno sea, tiene que saber que no sabe igual cuando si es el maridaje perfecto y que ahora ese protocolo ha cambiado mucho. ¿Qué usted tiene que decir a eso? Bueno, mire, la libertad de elegir el vino el vino que me gusta, con la comida que me gusta, el comensal, siempre la ha tenido. Y hay una serie de normas básicas que hoy la gente transgrede con más facilidad, pero no porque estén mal, sino porque el consumidor se ha vuelto atrevido. Pero hay cosas que naturalmente combinan mejor que otras al momento de elegir. Una vez me preguntaron si se podía beber vino en todo momento. Y yo le dije que sí, lo que no se puede en todo momento tomar el mismo vino. Es decir, hay países donde se desayuna con cava, con champán, es decir, que ya desde el desayuno una copita de cava mimosa o champán ya está presente. Entonces, a mí puede gustarme algún vino que tenga mucho tiempo en madera, mucho tiempo en botella, pero si el plan es ir a la playa y al mediodía comernos algo en la playa, es un vino que no va adecuado, es como ir vestido de smoking y calipso a la playa. Entonces, efectivamente, hay vinos que tienen su momento, que tienen su lugar, y después, naturalmente, es el cliente que decide si quiere romper esos protocolos y hacerlo. Siempre se respeta ese libre albedrío, pero uno sí trata de que el vino y el momento quede potenciado con una buena elección. Así es. Cuando hablamos de Chateau, quiero que me le explique también a nuestra gente, nuestros seguidores, ¿qué diferencia tiene a un Gran Reserva? ¿Con qué se compara un Chateau? Bueno, hábleme de eso, ¿con qué uva? ¿Cuáles son las uvas que intervienen para darle como ese consomé, diría yo? Claro. ¿Y con qué podemos compararlo? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el concepto de Chateau y el concepto de reserva son dos conceptos muy distintos. El concepto de Chateau dentro de Francia, a veces depende de las regiones que nos movamos, puede cambiar. Ejemplo, en la región de Bordeaux o en el sur de Francia, es un concepto que se le atribuye a una propiedad donde en esa propiedad, en ese casco de propiedad vive el dueño, el propietario, tiene sus viñedos, su nave de vinificación y todo el vino que esa propiedad hace, desde el cultivo hasta el procesamiento y el embotellado, se realiza dentro de la propiedad y eso que le da el concepto de Chateau. Fuera de estas regiones, por ejemplo, estábamos hablando de Bordeaux, de los vinos del sudeste como Bergerac o los vinos del sur de Francia, por ahí aparecen algunas regiones que utilizan la palabra domaine, que sería dominio. Que en Bordeaux sería el concepto de Chateau, pero siempre se refiere a una propiedad y lo que me está garantizando que ese vino que estoy tomando bajo el concepto de domaine o Chateau tienen ediciones limitadas y está elaborado con uvas de la propiedad, vinificado en la propiedad y embotellado en la propiedad. Eso me va garantizando cierta tranquilidad para el consumidor. Y el concepto de reserva es un concepto que aparece, es muy utilizado generalmente más que nada fuera de Francia. Francia lo utiliza en algunos casos, pero ya se refiere a cuando un vino ha tenido un determinado paso por madera o proviene de viñedos antiguos. Entonces, una forma de indicar que ese vino tiene un proceso o un origen especial, se lo bautiza con el nombre de reserva para generar una distinción a un vino joven. Así es. A la hora yo hablé al principio, Sergio, de que no sé necesariamente un buen vino tiene que ser costoso. No, ¿Es cierto eso? Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo podemos distinguir? Porque a veces uno quiere buscar los calendarios de los años de la cosecha, pero generalmente aquí los expendios de vino no le ofrecen eso al cliente y a veces generalmente el cliente anda rápido o se le presentó una cena o se le presentó un regalo y quiere ya salir de eso con un vino y no se detiene a buscar qué cosecha, si no se lleva de lo que diga el dependiente. Claro. Háblame usted, ¿qué debemos hacer? Mire, Mirna, en países como Francia, España y en Italia,
el concepto de la cosecha de la añada es muy importante y puede determinar que una calificación de una añada como buena o excelente modifique el precio de un vino, y esto hace que termine trasladándose al consumidor. Fuera del viejo mundo, el concepto de añada es una referencia, es un marco, pero no es un determinante del precio. Entonces, el precio está influenciado por muchos aspectos. Uno de ellos es en el origen, lo que cuesta una hectárea en el lugar de origen. Por ejemplo, una hectárea en Bordeaux, en Rioja, puede estar por encima del €1.000.000. Sin embargo, en California, con $500.000 compro la misma hectárea, y con $15.000 compro una hectárea en Chile o Argentina. Y estamos hablando de que los precios varían mucho, y el valor de la hectárea determina el costo de inversión del productor. Entonces, un vino elaborado en Bordeaux, en España, lógicamente tiene un costo de producción más alto, y es probable que tenga un costo superior. El costo de la mano de obra, todo eso va determinando el precio del vino. Sin embargo, uno puede ver a veces en vinos españoles o en vinos franceses que encontramos vinos de bajo precio. Y hay veces tienen que ver porque vienen de pequeños pueblos que trabajan muy bien, de pequeñas comunas que trabajan muy bien el vino, pero no tienen históricamente esa reputación como las grandes regiones, y naturalmente el valor de la tierra es mucho menor, el prestigio históricamente no es tan largo, y naturalmente tienen que vender el vino a un precio diferente. ¿Cómo la gente lo sabe? Bueno, investigando, o en este caso acercándose a la Feria de Carrefour, donde nosotros le vamos indicando donde lo todas tienen a esas usted cosas. para darle Así es. todas estas instrucciones. Sí. Por eso le iba a hablar. Ahí estamos mirando la inmensa variedad de etiquetas que ofrecen ustedes en Carrefour. Y a la hora de yo ir allá y decirle, Sergio, yo tengo una cena un poco informal, donde vamos a degustar una serie de ensaladas o una parrillada o simplemente pastelones, que se usa mucho. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, generalmente siempre es bueno tener en los encuentros opciones, tampoco irse a tantas opciones. Y cuando el menú se trata de diferentes tipos de conceptos, no puedo tener un vino para cada uno de ellos porque me elevaría muchísimo el presupuesto. Entonces, por lo menos remontarnos a tener una alternativa en vino blanco y una alternativa en vino tinto. En vino blanco, por ejemplo, los vinos elaborados con la variedad Chardonnay es una variedad que da vinos muy tropicales, muy fácil de tomar, muy sensuales, que se acomodan, tienen mucha cintura gastronómica y terminan gustando a todo el mundo. En cuanto a los tintos, habría que irse a vinos jóvenes quizás con un poquito de crianza en madera. Allí podríamos irnos a algunos Bordeaux jóvenes, que a veces la gente dice, pero a mí me gusta el Merlot o el Cabernet, no conozco el Bordeaux. Y bueno, el Bordeaux tiene Merlot y Cabernet mezclado. Los vinos del Bergerac. El Cabernet es un poquito más seca. El Cabernet es más seco. Y el Merlot un poquito más afrutado. Es afrutado. Entonces, la misión del Merlot dentro del blend es suavizar a ese hombre tan masculino que es el Cabernet Sauvignon, y dejarle la parte del cuerpo, pero suavizarlo en paladar. Vamos a recapitular. En Carrefour le puede encontrar un vino chileno, un vino californiano, argentino, español, de todas las regiones. Pero la especialidad que ustedes distribuyen las marcas francesas. Hace unos años hemos empezado a traer vinos españoles de la región de Rioja, de Rueda, de la Ribera del Duero, de La Mancha, que realmente están a muy buen precio también. Y son muy buenos. Sí. Y son muy buenos. Entonces, me imagino que dentro de los franceses está el Polypus-C, que es uno de mis preferidos, que también es bien, como usted dice, buena cintura, bien agradable al paladar, de Louis Latour, porque hay muchos Polypus-C que no son de Louis Latour, pero ese especialmente Louis Fumé y eso. Hablando de la cena del dominicano, Sergio, de ahora del 24, que es una cena cargada, fuerte, con mucha variedad de platos también muy calóricos, donde viene el pastelón de berenjena, pastelón de plátano maduro, los pasteles de hoja, los pastelitos de harina, el famoso cerdo asado en puya, el moro de guandules, la ensalada rusa y ensalada verde. Para ese tipo de cena tan cargada,
¿Qué vino Sí, usted recomienda? hay que buscar, volvemos un poquito a lo que decíamos a lo que recién, decíamos anteriormente. tener la alternativa de un blanco, nosotros, y siempre tener a mano un espumante, siempre comenzar con un espumante no solamente es un protocolo, sino que el espumante abre el apetito, ayuda mucho a la digestión. Pero por ejemplo en blanco podríamos resaltar eso, podría ser un chardonnay, algún buen pinot grigio, algún buen verdejo de España, que son vinos que son fáciles de entender, que se entregan fácilmente. Y en cuanto a tintos, bueno, podríamos ir, como les decía, a un buen Bordeaux, algún Côte du Rhône, que son vinos que no pecan ni de exceso de cuerpo, ni muy ligero. Podría ser también algún buen tempranillo de España, algún Rioja joven, podría ser un buen Malbec argentino, algún Merlot chileno. Digo esto para salirnos un poquito del ámbito de Francia y resaltar que en Carrefour podemos atendiendo a las preferencias de cada uno de los visitantes, recomendarle dentro de lo que ellos están acostumbrados a disfrutar, llevarlos a ese vino que están buscando. Pero siempre los invitamos a romper un poco el protocolo y a probar cosas distintas. Me habló de la ligereza de empezar con un espumante. Me quisiera que nos recomendara varios nombres de los que ustedes distribuyen para esos espumantes que siempre se usan de bienvenida para recibir a los invitados, y también de ese famoso digestivo que se usa después de sobremesa. ¿Cuál ofrece Carrefour? ¿Cuáles podemos nosotros, después de toda esta comida tan pesada, cuál es el que más nos viene para estas clases de comida, sentirnos más ligeros después de esa panzada de Nochebuena? El pastis de Marseille es algo muy típico, generalmente se suele servir en momentos aperitivos, como para entrar. Pero yo soy de las personas que cree mucho en las burbujas. Sí, en la burbuja chispeante. Por eso le dije, ¿qué tipo de ese burbujeante, de ese espumante usted recomendaría? Hay un sinnúmero de espumantes de cavas que traemos de España, algunos espumantes del Valle de la Loire, Cremant de la Loire, Cremant de Alsace, que son especies de champán elaborados en otras regiones francesas, pero que no pueden llamarse champán por esto del nombre de la región. Y tenemos una particularidad, tenemos un muy buen champán que traemos, que se llama Buff-Ricotteau, que es una champaña que cumple los 3 o 4 años mínimo que necesita un champán para estar, y lo tenemos a algo de 1.100 pesos la botella, pero es un champán auténtico, es decir, un champán elaborado en la región de Champagne, con todos los controles adecuados para haber obtenido la calificación de venderse como tal. Así es. Y me habló del digestivo. Podría ser el pastis, hay algunos licores. También tenemos algunas cremas que a veces lo podemos mezclar con cavas o champán y elaborar el famoso kir, el kir petillano, el kir royal, que es cava o champán mezclado con licor de casis o licor de frambuesa, que es un trago que fue creado muchos siglos atrás por el padre Kir. Y por eso que lleva el nombre de Kir. Ahora hablando así, hay algo que siempre yo tengo en duda, de los pocos conocimientos que tengo, pero siempre la gente dice que el limoncello, que es una bebida que se le inventaron los italianos, es rústica, ellos mismos la elaboran ahí mismo. Pero hay mucha gente que dice que le cae bien y sienten que hacen la digestión con él, pero no está considerado como un digestivo. Dígame usted, ¿en qué categoría va el famoso limoncello de los italianos? Bueno, yo sé de gente que lo toma como aperitivo, pero como normalmente aperitivo, yo como digestivo. Sí, yo como digestivo también. Bueno, yo vengo de familias italianas, si bien soy argentino, pero tengo todos mis abuelos y mi familia que vive en Italia, y nosotros lo tomamos generalmente como al final de las comidas. Y eso se toma naturalmente frío, en una pequeña copita, y realmente hace su función. El famoso frangélico, ¿también está considerado digestivo? Sí, generalmente los licores, a ver, son buenos después de la comida. No son los más indicados, quizá. A veces los digestivos tienen que tratar de ser un poquito más amargos, no tan dulces. Como los Fernet y esa gente, la grapa. Sí. Eso es un detalle. La gente los usa, es como dijimos recién sobre el pescado y el vino tinto. La gente los usa, no está mal, pero realmente los auténticos digestivos no tienen que tener azúcar, tienen que ser un poquito más amargos para que hagan
la función que uno se lo está tomando. Se lo está tomando. Todo eso lo podemos encontrar todo allá. Vamos a ver allá. las imágenes de nuevo para que usted me diga pues toda esa enorme variedad de vinos que ustedes ofrecen. Esta es la de la Duarte. Esta es la autopista Duarte. Ajá. Que están ustedes ahí en la feria. Cuando hacen esa feria la hacen simultánea tanto en la Duarte como aquí en Downtown como en la Duarte como en Downtown, sí. En la Duarte hemos tenido una remodelación que terminó hace muy poquito. Allá está mi compañera Catherine Demois, que es una chef venezolana con la que hacemos actividades para los clientes de degustaciones, maridaje, ella con comida, yo con vino, y hacemos unas clases muy interesantes, a veces de 40 minutos, y la gente lo disfruta, porque le enseñamos a hacer con pequeñas cositas que hay allí en Carrefour, tapas con un vinito, y la gente se va contenta, y realmente... Mira, fue un placer hablar contigo, me ha encantado y espero que tú también. Excúsanos por todos los inconvenientes que hemos tenido en esta presentación, pero ya iremos mejorando, me imagino, sobre la marcha. Pero me ha sido un placer conversar contigo sobre todas estas cosas del vino y los espera esta cena para Navidad y poder orientar, porque de eso se trata, orientar a nuestro pueblo, a nuestros televidentes, de qué debe hacer a la hora de comer y de acompañar una cena ahora mismo en Navidad que hay tantos encuentros, que llevar también en algunas casas algo neutral que uno pueda llevar, porque a veces no quiere uno llamar al dueño si no lo conoce, sino que me invitaron y casual, un encuentro que no, pasen por mi casa que tengo un encuentro y uno no sabe si llamar o no llamar. ¿Cómo uno se debe aparecer para no romper con el vino que ya tienen esas personas? Usted dice llegar a una casa donde no sabemos lo que están disfrutando. Bueno, depende. Si lo voy a llevar para que sea consumo, para que se consuma ahí mismo, y trataría de irme siempre a no pecar de excesos. Es decir, ni de mucho ni de poco de algo. Siempre en vinos de cuerpo medio, fáciles de tomar. Porque cuando ya nos vamos a los extremos, tenemos que irnos ya a gustos muy personales. Así es. Es decir, yo para impresionar me gustaría llevar un vino de 1.000 y pico, 2.000 pesos la botella, con 20 meses de madera, con 5 años en botella, pero quizás lo que se esté degustando, que se esté sirviendo, no va a combinar muy bien. En definitiva, quizás eso se lo tendría que llegar al anfitrión de la casa y decir, mira, esto te lo traje para ti. Allá finalmente hay un mito sobre el hueco que tienen las botellas debajo, que mucha gente dice que ese es la parte donde se dice del gran añejamiento que tiene el vino. Y hay historias que dicen que para ahorrar tiempo en las bodegas donde antes se almacenaba, que le hacían ese hueco a la botella para que una y otra encajen con ella. ¿Cuál de los dos es la cierta? Eso era, bueno, por ahí era donde prácticamente estaba el soplado de la botella cuando antes se hacía a pulmón. Hay muchos mitos, sí, sobre eso. Yo siempre digo que hay un dicho popular que dice que al pasajero se lo conoce por la maleta. Y la botella es una de las vestimentas que tiene el vino, además de la etiqueta, además de la rosca, del tapón. Pero la botella me dice mucho. Por ejemplo, una botella de color oscuro, que la siento pesada. Todas las botellas tienen aproximadamente el mismo tamaño, o sea, son 75 centilitros la mayoría. Sin embargo, uno las ve y unas pesan más que otras, porque una tiene un vidrio más grueso, el grosor del vidrio, el color del vidrio, la profundidad. Entonces, cuando uno en bodega elabora un vino para que ese vino pueda ser disfrutado tanto ahora como dentro de 8 o 10 años, a ese pasajero lo protegemos con una botella más oscura, un vidrio más fuerte y con cabida, porque en esos años el vino va a ir generando sedimentos y los sedimentos tienen que tener una forma donde depositarse y que no se mezclen fácilmente. ¿Por qué? Una botella con más color lo protege de la luz, de las vibraciones, pero todo eso tiene un costo. Las botellas más livianas, de menos color, son vinos para vinos más económicos. Quiere decir que cuando veo un vino, botella clara, poca concavidad y liviana, lo que está dentro es un vino, no vamos a decir barato, es un vino que está pensado para que se consuma de aquí a 1 o 2 años. Sin embargo, cuando vemos un vino que tiene una botella color vidrio, color oscuro, vidrio grueso,
eso cuesta muchísimo. En bodega cuesta mucho en esas bodegas y lo que está adentro, nadie va a invertir mucho en la botella si lo que está adentro no vale. Es como No vale. pagar más cara Además, la sal que el el hueco chivo. ayuda a servir, se ve muy elegante cuando el mozo Los le sommeliers mete, lo sobre el dedo utilizan, para lo servir, utilizan. generalmente en Sí. las cavas y en la champán. Eso. Gracias por estar aquí, Sergio. Mirna, gracias a usted muy y a tu televidente. gratificante, muy orientadora esta conversación que hemos tenido. Lástima que no pudimos afianzarla con un espumante o alguna cavita o un bien vino aquí con ustedes para celebrar la Navidad. Pero ya tendremos a Sergio en otra ocasión. Muchísimas gracias por venirnos a dar toda esta orientación. Seguimos, nos vamos a un espacio comercial y cuando retornemos vamos a tener aquí al grupo de Hembre o de Bre, que es venezolano, así que unos jóvenes fabulosos que usted no se lo puede perder. No se vaya.